El prólogo de hoy, 30 de julio. Santos apóstoles Silas, Silvano, Crescente, Epeneo y Andrónico. Todos ellos fueron de los 70 apóstoles. San Silas fue enviado de Jerusalén a Antioquía con Pablo y Bernabé, para que resolvieran allí la disputa entre los fieles sobre la circuncisión, es decir, que ya no era necesario circuncidar a los paganos cuando se convertían al cristianismo. Hechos capítulo 15, versículo 22. Entonces Silas y Pablo viajaban a través de Asia y Macedonia, y Silas fue ordenado como obispo en Corinto, donde terminó su vida tranquilamente. Silvano ayudaba a ambos de los mayores apóstoles, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Como obispo de Tesalónica, se esforzó mucho y sufrió mucho hasta que cambió la vida terrenal por la vida celestial. Crescente fue el compañero del apóstol Pablo, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, luego obispo en Galacia y misionero en Galia, donde terminó su vida como mártir por Jesucristo en tiempos de Trayán. San Epéneto, mencionado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 5, fue obispo en Cartagena. Andrónico, Romanos capítulo 16, versículo 7, obispo de Panonia, se conmemora por separado el 17 de mayo. Santo mártir Valentino fue el obispo en Interamna, ciudad de Italia. Curó de una enfermedad al hermano del tribuno romano Frontano. Cuando se enfermó Querimón, hijo del conocido filósofo Cartón, según el consejo frontano, Cartón llamó al obispo Valentino a Roma. Querimón estaba totalmente convulso, por lo que tenía, entre comillas, su cabeza entre sus rodillas. Valentino se encerró en la habitación y toda la noche pasó en oración. Al día siguiente, llevó a Querimón completamente sano y se lo entregó al Padre. Entonces, Cartón recibió el bautismo con todo su hogar y 3 de sus criados. Querimón dejó el hogar de su padre y se fue con Valentino. En ese momento se bautizó también el hijo de un eparca romano, llamado Abundio. Enfurecido por esto, el eparca capturó a Valentino y después de muchas torturas lo decapitó. Fueron decapitados entonces aquellos 3 discípulos de Cratón, Proclo, Abido y Apolunio. Abdunio tomó sus cuerpos y los enterró honorablemente. Todo esto sucedió en el año 273 y llegaron a ser ciudadanos del reino celestial. El sacerdote mártir Polícromo, obispo de Babel. Cuando el emperador Decio conquistó Babel, capturó a Polícromo con 3 presbíteros y 2 condes bautizados, Abdón y Cenas. Polícromo no quiso responder nada ante el emperador, sino que permaneció silencioso hasta que San Parmenio, el presbítero, respondió por todo. El emperador llevó a Persia al obispo y a los sacerdotes a la ciudad de Córdoba y los decapitó con hachas, y a los condes Abdón y Cenas los llevó consigo a Roma. Allí primeramente los echó a las fieras y luego los decapitó. Todos sufrieron honorablemente en el año 251. San Juan el Soldado fue un cristiano secreto enviado por el emperador Juliano el Apóstata para matar a los cristianos, pero él no los mataba, sino que les ayudaba a esconderse. Juliano lo encarceló en Constantinopla. Cuando el malvado emperador pereció, Juan se entregó al ascetismo viviendo en la pureza y la santidad. Reposó tranquilamente en su vejez. Tras su muerte, se le apareció a alguna persona que necesitaba su ayuda. La oración dirigida a él ayuda cuando es menester encontrar a un ladrón. Venerable Madre Angelina, princesa de Serbia. Sus reliquias están en el monasterio Krušedol. Ver su geografía el 12 de diciembre. Reflexión. Es necesario distinguir el pecador del arrepentimiento. Si te has atribuido la reprimenda del pecador, cuídate bien, que no reprimas el arrepentimiento también. Como el arrepentido es agradable a Dios, acuérdate de la parábola sobre el hijo pródigo. Que a ti, pues, te sea dado aquel que llegó a ser querido por Dios. Pasó en aquellos tiempos antiguos que un monje fue a donde San Antonio, confesó un pecado, se arrepintió y se quedó con Antonio por un tiempo. Entonces Antonio le dijo que regresara al monasterio, pero allí no lo recibieron, sino que de nuevo le expulsaron. Otra vez el arrepentido volvió a Antonio. Otra vez Antonio lo envió al monasterio con este mensaje para los padres del monasterio. El barco sufrió derrocamiento y perdió su carga. Con gran pena, este barco llegó al puerto, y vosotros queréis hundir eso que se salvó del hundimiento.
Oyendo este sabio mensaje, los padres con alegría recibieron al hermano arrepentido en el monasterio. Contemplación. Contemplar la victoria milagrosamente de Gedeón sobre los madianitas. Jueces capítulo 7. Primero, cómo Gedeón reunió 32,000 soldados y salió contra los madianitas. Segundo, cómo Dios le ordenó a disminuir ese número para que los israelitas no se jactaran que ellos vencieron y no Dios. Tercero, cómo Gedeón eligió solamente 300 soldados y venció a las madianitas, que fueron numerosos como langostas. Jueces capítulo 12. Sermón. Sobre la venida del terrible día del Señor. Entre comillas, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Terrible es el día del Señor. Oh, cuán indeciblemente terrible. Es terrible como la justicia inexorable. Tanto así, por su carácter sorpresivo, el Señor ordenó: manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Mateo capítulo 25, versículo 13. Y el apóstol, que oyó con sus oídos estas palabras, solamente las repite. Aquel que tiene miedo del ladrón se mantiene despierto cada noche para que el ladrón no lo sorprenda. Aquel que tiene miedo del día del Señor se mantiene despierto cada día y cada hora para que ese día no lo tome inesperadamente en el pecado. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a la ordinaria rotación de la rueda del tiempo y de la previsible serie de los días y las noches, tanto que no comprendemos el rugido de la venida de aquel día que hará sombra en todos los días y pasará la rueda del tiempo y estallará sus esbeltos rayos, como cuando el sol se asoma a su rostro fogoso sobre millones de candelas de cera y oscurece su luz y derrite su cera. Terrible, terrible es el día del Señor, cuando ese día asome su rostro abrasador sobre las velas de los días presentes. Estos se apagarán y oscurecerán, los cielos pasarán con ruido, los cielos según los cuales se cuentan como días presentes, y los elementos materiales, la tierra, el agua, el aire y el fuego, se destruirán con ferviente calor. Ya no existirán más, será todo nuevo. Nuestra tierra natal y todos los hechos en ella se quemarán. Ya no existirán más, será todo nuevo. Todas nuestras obras se quemarán. Dios no se lamenta por sus obras, ¿se lamentará por las nuestras? No pedirá Dios las obras, sino los obreros. Los obreros todos aparecerán en su juicio, y sus obras quemadas, y todo será nuevo. Quien será condenado será condenado. Quien será recompensado para toda la eternidad. Terrible es, hermanos, de verdad, es terrible el día del Señor. Terrible por su inesperada venida, terrible por la inexorable justicia de Dios. Oh Señor justo, haznos sobrios y despiertos. Ordena a tus ángeles santos que nos mantengamos en la sobriedad y despiertos, que el pecado no nos emborrache y adormezca. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.